Bienvenidos al último episodio de esta historia extraordinaria de los albigenses, o como se llamaban ellos, amigos de Dios o de Jesús, y en su aspiración, buenos hombres, o como les decían sus enemigos, cátaros. Hoy vamos a comenzar reflexionando sobre cuánto faltaba para que los principios de la libertad de conciencia finalmente se implantasen en el mundo. Y vamos también a considerar qué debió pasar para que esos principios de los derechos del hombre se implantasen sobre la tierra. Un trovador albigense cantó en el siglo XIII: cada 700 años renacerá el laurel. Esa canción es interpretada por muchos hoy como una profecía, porque en la actualidad muchos reivindican a los amigos de Dios. El apodo despectivo cátaro que les pusieron, adorador del trasero de un gato, hoy es para muchos en toda esa vasta región un símbolo de libertad, de nobleza, de entrega y devoción a Dios. Aunque en general la mayoría ha olvidado esa historia o no la tiene presente en sus pensamientos. Los miran como gente que estuvo dispuesta a morir antes que renunciar a sus principios de libertad, y eso es lo que buscan destacar muchos. De allí es que muchos se preguntan consternados sobre la razón de tal masacre. No había que esperar 700 años para que se proclamase más abiertamente la libertad de conciencia que habían reclamado los amigos de Jesús, o buenos hombres. Lutero vino 300 años después y en 1521 declaró en la Dieta de Worms ante el emperador y los príncipes de la cristiandad que no iba a retractarse de su fe porque era indigno de todo cristiano obrar contra su conciencia. Eso era un sacrilegio terrible para el mundo católico. Hasta hoy muchos católicos no leen nada sin consultar con el cura párroco y leen solo lo que éste les permite. Y de hecho, el papado preparó entonces una lista de libros prohibidos. ¿Ante quién sometía Lutero su conciencia? Ante la santa palabra de Dios. No ante los concilios tan contradictorios de la cristiandad. Aunque algunos protestantes tomaron el látigo de Roma y lo aplicaron con el mismo rigor, el principio de libertad fue creciendo hasta que en 1776 se dio la independencia norteamericana, que fue protestante y republicana. Desde entonces esos principios de libertad fueron extendiéndose en un grado jamás visto antes por todo el mundo. Poco después se dio la Revolución Francesa con todos sus excesos y terror, que tiró por tierra toda religión y puso en su lugar la diosa razón. Eso ocurrió en 1789. Pero los principios de libertad secular que trajeron antepusieron los derechos del hombre a los de Dios, que habían mal representado por tantos siglos en el mundo religioso dominante de la Edad Media. En 1798, el general Berthier del ejército de Napoleón se dirigió a Roma y quitó del Papa Pío VI el anillo de Pedro, lo llevó a destierro y declaró que ninguna autoridad debía emanar más de esa sede. Esto sucedió sin que ningún ejército se moviese en su defensa. La profecía de Apocalipsis 13 lo había anticipado como el golpe de muerte a la autoridad del anticristo romano al fin de los 1260 días, símbolo de años, 600 años después de las masacres papales contra los albigenses. David Kertzer, en su libro
The Pope Who Would Be King, The Exile of Pius IX and the Emergence of Modern Europe, escribió en este año 2018 cómo ese golpe mortal sacudió la autoridad política del papado romano en las siguientes palabras. A medida que las fuerzas de Napoleón se extendían sobre los estados pontificios y devastaban el gobierno papal, 2 papas fueron removidos por la fuerza en Roma, uno después del otro, y llevados al exilio por las tropas francesas. Pío VI, exiliado de Roma en 1798, murió al año siguiente en Valencia, Francia. El cónclave para elegir su sucesor, Pío VII, no se lo tuvo en Roma, donde se había proclamado el fin del gobierno papal, sino en Venecia. Aunque se le permitió brevemente a Pío VII volver a Roma en 1809, fue tomado también por las tropas francesas y llevado a Francia. Al relatar la historia del último Papa Rey, según Kertzert, llamado Pío IX en la segunda mitad del siglo XIX, reconoce este autor que el terremoto político que estaba sacudiendo a Europa provenía de medio siglo atrás de la Revolución Francesa que se dio a fines del siglo XVIII. Kertzert no sabe que usó un término que el apóstol Juan usó también en el Apocalipsis para describir el mismo evento que iba a tener lugar al concluir la opresión medieval. En aquella hora, escribió Juan, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Apocalipsis 11:13. También Elena de White se refirió al hecho de que Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La 10ª parte de la ciudad apocalíptica terrenal opresora que cayó tuvo que ver con una de las 10 tribus o naciones europeas que estuvieron aliadas con el papado romano por 1290 años, desde que el primer rey franco, Clodoveo, fundase su capital en París bajo un sistema que ligó el Estado a la religión católica. Ese terremoto político secular iba a extenderse luego a toda Europa y al mundo entero, sacudiendo todo predominio religioso, fuese budista, confucionista, musulmán o pagano. ¿En qué consistía ese terremoto político? Clemens Metternich, el canciller del Imperio Austríaco que apoyaba al Papa Pío IX, lo entendió bien. El mundo se levanta contra la misma idea de un gobierno tal como el que ejercía el Papa en los estados pontificios, teocrático. El mundo católico, siguió diciendo, está basado en el principio de autoridad, mientras que el mundo no quiere tal autoridad. El mundo quiere igualdad civil y una autoridad basada en la voluntad del pueblo. El mismo Papa Pío IX se encontraba con su 4º secretario de Estado en menos de 2 años, renunciando porque no quería ser parte del desmantelamiento de la autoridad de la Iglesia en Roma. ¿Cómo resuena la palabra autoridad en el libro de Kertzert en referencia al cambio radical que se estaba dando en el mundo? El embajador francés lo expresó en 1848, poco antes que Pío IX escapase de Roma. Hoy, la autoridad del Papa se ha ido por completo. No existe más que en nombre. Carlo Armellini, en su discurso de apertura a la asamblea laica que se formó en Roma, luego que el Papa huyó, dijo lo siguiente: ustedes se sientan aquí, oh ciudadanos, entre las ruinas de 2 grandes eras. Por un lado yacen las ruinas de la Italia de los Césares, por el otro las ruinas de la Italia de los papas. Es vuestra tarea construir un edificio que pueda levantarse de esas ruinas. Autoridad. Ese es justamente uno de los términos clave que se encuentra en el Apocalipsis para hablar del despotismo papal que duraría 1260 años en forma exacta.
El dragón, símbolo doble del diablo y del imperio romano de los Césares, le dio su poder, su trono y grande autoridad, Apocalipsis 13:2. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 1260 días, símbolo de años en las profecías apocalípticas. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una autoridad católica, esto es, universal, está en Apocalipsis 13:7. ¿Qué emperador le dio esa autoridad universal al papado de Roma? El emperador romano de Oriente, Justiniano, decretó en el año 533 que se comprometía a incrementar el honor y la autoridad de vuestra sede. 1260 años más tarde, el 6 de noviembre de 1793, la Convención Nacional descristianizaba a Francia. El decreto de Justiniano se concretó militarmente en el año 538 cuando los ostrogodos que reinaban en Roma fueron expulsados de la ciudad y el Papa quedó libre para ejercer su autoridad sin sumisión a un gobierno no católico. En 1798, el ejército de Napoleón quitaba en Roma el anillo de Pedro y declaraba literalmente: toda otra autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa es suprimida y no debe ejercer más ninguna función. En mi libro Los sellos y las trompetas tengo toda esa documentación histórica que se dio en relación con estos eventos tan extraordinarios que cambiaron distintas épocas. Pero el papado no quería ceder, ni tampoco los otros países monárquicos católicos que lucharon por varias décadas para reconquistar y mantener esa autoridad que ahora les era quitada. El vasto imperio austríaco parecía al borde del colapso. Los primeros 3 meses de 1848 habían sacudido a los gobernantes de Europa. En el norte, la revuelta en Viena había enviado al exilio al canciller propapal Metternich, de donde no pudo volver más. En el este, los húngaros estaban requiriendo su propio gobierno representativo. Y en el sur, no solo Venecia y Lombardía, sino también Toscana estaban en rebelión. En Francia, la monarquía, que había sido restablecida poco después de la Revolución Francesa, había sido derrocada y se había proclamado una república, y en Berlín y en Renania había estallado la revolución. En Frankfurt, cientos de delegados se habían reunido en asamblea y llamado a un sufragio universal masculino y a la unificación de los muchos estados y principados germanos en una nación única. Sicilia estaba en abierta rebelión y se había forzado al rey Fernando a garantizar una constitución para el reino de Nápoles, así como al rey Carlos Alberto en el reino de Sardinia. Y el mismo Papa Pío IX estaba ya planeando fugarse a otro reino. Llama la atención también que el Sacro Imperio Romano que sucedió en Occidente al Imperio Romano de los Césares abarca en términos generales el mismo periodo de tiempo del gobierno del Papa sobre los estados pontificios. Ese imperio fue estrictamente católico, aunque en su última parte no pudo evitar tener que admitir la inclusión de la religión luterana y calvinista. Toda otra religión fue ilegal. El emperador hacía un juramento por el que se comprometía a defender la Iglesia Católica Romana y ser leal al Papa y a sus sucesores. Debía para ello arrodillarse ante el Papa y besar sus pies. Es por tal razón que el Apocalipsis describe a la Iglesia ramera como prostituyéndose con los reyes de la tierra y jineteando el Sacro Imperio Romano, representado ahora bajo el símbolo de una bestia. Tal es así que el color escarlata identifica en el Apocalipsis tanto a la iglesia ramera como al estado monárquico medieval. ¿Cuándo terminó el Sacro Imperio Romano?
el 6 de agosto de 1806, cuando el último emperador, Francisco II de Austria, lo disolvió luego de sufrir una derrota a manos de Napoleón. La Revolución Francesa, caracterizada por su secularismo ateo, terminó acabando con él. El papado había ya perdido toda ascendencia sobre ese sacro imperio romano al ser destituido en 1798. Los papas siguieron siendo abiertamente absolutistas y antidemocráticos hasta la aparición del primer papa políticamente liberal, Juan XXIII. Mientras que el absolutismo de Pío IX lo llevó a convocar el primer concilio vaticano en el año 1870 para proclamar la infalibilidad papal, el segundo concilio vaticano, convocado por Juan XXIII en el año 1962, marcó una apertura hacia las otras iglesias y el mundo moderno en general. Pero podemos anticipar que tanto la línea conservadora anterior como la liberal actual, con representantes de hombres de ambos sectores que hasta hoy pugnan por el poder, no han renunciado en esencia a la primacía de un sistema monárquico que heredaron de la Edad Media. Pío VI, al concluir el siglo XVIII, condenó los derechos humanos como la libertad de conciencia. Y Pío XII hizo recordar a los católicos varias veces en 1953 que la libertad de conciencia es una idea errónea que no tiene derecho a existir. Esto es llamativo porque por más apertura que aparenta tener hoy el papado, en el nuevo catecismo acuñado por Juan Pablo II sigue negando disimuladamente la libertad de conciencia. Literalmente dice ese catecismo que el derecho a la libertad religiosa no es ni una licencia moral para adherirse al error, ni un supuesto derecho al error. ¿Dónde fundamenta semejante afirmación? En los papas que nunca pudieron asimilar los conceptos modernos de democracia y libertad en los siglos XIX y XX. Esto es, en León XIII y Pío XII. El punto de vista de que la democracia y los derechos humanos son incompatibles con los principios de los evangelios fue proclamado sin descanso por todos los papas hasta mediados del siglo XX. Con su denuncia de la Revolución Francesa, Pío VI inauguró así una batalla improductiva de 150 años del Vaticano contra el liberalismo. En efecto, el Papa Gregorio XVI, en su encíclica Mirari Vos de 1832, se refirió al liberalismo como una doctrina abominable y a la libertad de conciencia como un error, un absurdo o aún algo demencial. Pío IX promulgó en 1864 la encíclica Quanta Cura, a la que le agregó un sílabo de errores, entre los cuales estaba el pretender que el Papa podía y debía reconciliarse con el progreso, el liberalismo y la cultura moderna. La lucha entre la libertad de conciencia que reclamaba la autoridad del pueblo y la restricción presuntamente divina que reclamaba la autoridad del papado romano fue cruenta y duró más de un siglo. En la última parte del siglo XIX, las típicas procesiones católicas, así como sus servicios externos, fueron proscritos de Italia como consecuencia en parte de la proclamación de la infalibilidad papal. A consecuencia de la misma infalibilidad proclamada, los católicos comenzaron a ser perseguidos también en Alemania en lo que se conoció como Kulturkampf, cultura de lucha. Sus comunidades religiosas fueron siendo dispersadas en Italia y en toda Europa, inclusive en la tradicional católica Austria, y confiscadas las propiedades de la iglesia. Se requirió que los sacerdotes se enrolasen en el ejército. Leyes sobre divorcio fueron aprobadas, se secularizaron las escuelas y se disolvieron numerosos días santos.
Solo un contingente de la milicia italiana logró que el cadáver de Pío IX se salvase de un último insulto cuando una turba anticlerical intentó arrojarlo al río Tíber mientras el cortejo fúnebre se dirigía hacia la tumba de San Lorenzo. Apenas comenzado el siglo XX, el gobierno francés de Waldeck-Rousseau prohibió enseñar a las órdenes religiosas. Los jesuitas cerraron sus escuelas y se dedicaron a otras actividades. Comunidades enteras de religiosos emigraron a Inglaterra, Bélgica, Holanda y los Estados Unidos. Émile Combes, sucesor de Waldeck-Rousseau, ostentaba en septiembre de 1904 haber cerrado 13.904 escuelas católicas. Actitudes semejantes tenían otros gobiernos europeos. El golpe de muerte sobre la autoridad política del papado profetizada en Apocalipsis 13:3 estaba durando ya más de un siglo y ningún gobierno ni país salía en defensa de la Iglesia Católica. Los papas se recluyeron en su claustro sin reconocer la democracia hasta que apareció el fascismo en Europa, gestado en gran medida por el Papa Pío XI, que firmó con Mussolini el Concordato de Letrán, por el que recuperó el Vaticano y varias propiedades históricas en la misma Roma. Pero el fracaso del consorcio entre Pío XII y Hitler terminó haciéndoles ver a los papas siguientes que debían reconocer la democracia y el protestantismo, aliarse con esos sistemas religiosos y políticos si alguna vez esperaban poder recuperar el poder. Y eso es lo que están intentando ahora, unir al mundo en la gran Babilonia de los últimos días. No corresponde, sin embargo, que desarrollemos aquí ese tema. Digamos simplemente que con todo su alarde de liberalismo, los papas últimos no han renunciado a sus sueños de hegemonía. El Papa Benedicto XVI reclamó en la encíclica Caritas in Veritate en 2009 la necesidad de establecer una autoridad mundial capaz de imponer un orden económico que trajese estabilidad al mundo. Algunos lo interpretaron como un llamado a nombrar un nuevo emperador, esta vez mundial, para regir otra vez el mundo como lo había hecho el papado a través del Sacro Imperio Romano. Y lo lograrán por un corto momento, porque la profecía indicaba que esa herida mortal política infligida al papado romano por la revolución secular de los franceses sería recuperada. Corresponde preguntarnos ahora, ¿por qué Dios permitió que sus amigos los albigenses fuesen tan cruelmente exterminados? Los amigos de Dios y de Cristo probaron que el amor a su Señor estaba por encima del mundo. El Señor los tuvo en cuenta a ellos en su plegaria sacerdotal cuando se dirigió a su Padre diciendo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por haber amado más a Dios que al mundo, dijo de ellos también el Apocalipsis: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su vida propia ni aún ante la muerte. Apocalipsis 12:11. Tanto la vida como la muerte de los amigos de Dios del siglo XIII fueron un testimonio admirable y asombroso de fe. Ellos no buscaron la muerte, ni discutieron con Dios sobre la razón de haber sido entregados en manos de hombres tan inicuos y sanguinarios, cuando de su parte eran pacíficos y se mantenían fieles e inquebrantables a su mandato. ¿No habría de cumplirse en ellos la bienaventuranza de Jesús que dice: bienaventurados o dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra? Mateo 5, versículo 5. El aparente silencio divino ante el sufrimiento de sus hijos, silencio que también se dio cuando Jesús exclamó desde la cruz: Padre,
¿Por qué me has desamparado? Nos invita a aceptar que a veces la mejor respuesta divina es el silencio. Y la mejor actitud de los que deponen la armadura de la vida es aceptarlo. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados, dice el espíritu de profecía, ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos todos los actos de su providencia. Jesús dijo, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15, versículo 20. Y Pablo agregó, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3, versículo 12. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio, escribió Elena de White, no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Jesús advirtió a sus discípulos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10, 16 al 22. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús de nuevo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Sí, el alma no es naturalmente inmortal, depende de Dios para ser inmortal. Amados, advirtió Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados o dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12. Lo que el mundo no puede entender es esa relación íntima del creyente con Cristo, que nunca es más estrecha y poderosa como cuando se participa con fe viviente de los sufrimientos del Señor. Es entonces cuando el fiel siervo de Dios puede entender mejor cuánto amor tuvo el Señor al dejar su gloria para redimirlo del pecado y la miseria de este mundo, y su gratitud, por consiguiente, es proporcionalmente mayor. Para muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad, la seguridad del amor del Salvador era demasiado grande para comprenderlo. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo, dice el espíritu de profecía. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo. Sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos. Perdían todo temor a la muerte. Ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. Y otra declaración del espíritu de profecía. ¿Por qué se permitió que el gran conflicto continuase a través de los siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de la rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal. Para que el pecado recibiese condenación eterna. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él,
para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llegará el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Por tal razón, dijo Jesús también, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los así oprimidos por el diablo y sus secuaces estarán junto al trono de Dios y lo alabarán eternamente en su reino. Apocalipsis 7, 9 al 17. Leamos del libro El conflicto de los siglos. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros de la ciudad de Dios, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Cuánta emoción y alegría habrá de poder conversar con tantos hombres de Dios que dieron sus vidas en lo pasado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9 y capítulo 6, versículo 9. 1000 años habrá para escuchar en la patria eterna el testimonio de fe, por fin libre ya de toda opresión y amenazas. Apocalipsis 24. De tantos hijos de Dios que no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Apocalipsis 12:11. Ya no serán más extranjeros y advenedizos, ni sufrirán más torturas rehusando el rescate para alcanzar mejor resurrección. Hebreos 11:35. El mundo no fue digno de ellos, versículo 38. Pero los méritos del Salvador, el cielo terminó considerándolos dignos y aptos para el reino eterno. Los amigos de Jesús en la Edad Media tuvieron que hacer frente al anticristo que hizo guerra contra ellos y los venció, según la profecía bíblica. Pero Jesús les dijo con anticipación: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. San Juan 15, versículos 14 y 15. Con siglos de anticipación, Dios consoló a sus amigos maltratados de todos los tiempos. Les aseguró: tus muertos volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán. Los que duermen en el polvo despertarán y cantarán, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra devolverá sus muertos. Isaías 26, 19. Hoy, viviendo en vísperas de la repetición de la misma farsa del anticristo, ahora final,
El testimonio de aquellos valerosos y heroicos hombres y mujeres de fe del medioevo nos llega con fuerza. Ellos buscaban la amistad del Señor y de su Cristo y sentían que eran realmente sus amigos, hasta el punto de considerarse y ser considerados buenos cristianos. No es posible que aún tanta gente que no compartía su fe hubiese dado su vida por defenderlos si eso no era verdad. ¿Quieres tú también tomar hoy esa llama de la fe, renunciando al mundo y buscando la amistad del Señor como lo hicieron ellos? Tal vez el Señor no te llame al martirio, pero sabrás que el Señor jamás traiciona ni olvida a sus amigos, aun en los momentos de su mayor prueba. A todos ellos los verás pronto con su Señor en sus mansiones eternas. Gloria a Dios por ello. Amén.